Capítulo 6. Cuando Honora salió del salón, el duque se sirvió un poco más de brandy. Mientras lo bebía, sintió que el resentimiento y la irritación que lo habían invadido durante el día comenzaban a desvanecerse. Reconoció que la cena con su nueva esposa no había sido aburrida como esperaba y que en realidad era bastante bonita. Y aunque no lo hubiera advertido por sí mismo, cada persona con la que había hablado había elogiado la belleza de Honora hasta que le resultó difícil, a causa de lo contrariado que se sentía por la boda, evitar discutir con ellos. En ese momento y casi contra su voluntad reconocía que si hubiera solicitado una esposa hecha a su medida, Honora cubría todos los requisitos, y esa noche había descubierto que además era inteligente. El solo hecho de pensar que tenía esposa fue suficiente como para reavivar el resentimiento que había sentido cuando se dirigía a la iglesia, detestando la ceremonia que le esperaba como lo hiciera desde que despertó. No había dormido bien y se levantó muy temprano. Al mirar por la ventana la bruma que cubría los árboles del parque y a través de la cual se colaban los primeros rayos del sol, al igual que Honora había sentido deseos de huir y desaparecer. Comprendió que era imposible, ya que a pesar de sus sentimientos debía comportarse como un caballero y como correspondía a su posición en la corte, pero a la vez se despreciaba por verse obligado a hacer algo tan contrario a sus deseos en lugar de insistir en su independencia. «Es el precio que pago por mi título», pensó con amargura. Esa misma amargura pareció convertir en algo horrible todo lo que hacía y pensaba, y cuando puso el anillo en el dedo de Honora sintió como si fuera un grillete que lo convertía en prisionero por el resto de su vida. Se percató de que su copa estaba otra vez vacía y jugó con la idea de servirse otra. Se dijo entonces que jamás se había excedido en la bebida y no iba a comenzar ahora. Casi como si los años de entrenamiento y autocontrol lo obligaran a comportarse como un soldado que se dirige a una batalla. Dejó sobre la mesa la copa vacía, irguió los hombros y caminó hacia la puerta. Era su noche de bodas y sin importar lo que le deparara el futuro le parecía importante iniciar su matrimonio de una manera correcta para que su esposa no tuviera motivos de queja contra él. Salió al vestíbulo. Para su sorpresa vio que la puerta principal estaba abierta y le pareció extraño que alguien llamara a esa hora de la noche. Ningún carruaje esperaba afuera, solo un lacayo parado en el umbral atisbaba por sobre la verja y el trozo de jardín que separaba la casa de la calle. El hombre no se movió y al llegar al pie de la escalera el duque preguntó: «¿Qué miras, James?». El lacayo se sobresaltó y volvió al vestíbulo para responder: «Esperaba su señoría el regreso de la señora». «¿De qué hablas?». «La señora está en su habitación». «No, su señoría, salió hace alrededor de 10 minutos». El duque lo miró con incredulidad. «¿Quieres decir que no está en la casa?». «No, su señoría, salió a la calle». «¿Sola?». «Sí, su señoría». «No puedo creerlo», exclamó el duque entre dientes. Se dirigió hacia la puerta mientras preguntaba: «¿Dijo a dónde iba?». «No, su señoría». Nervioso, como si se sintiera culpable, James añadió: «La señora se puso la capa que estaba sobre la silla y me pidió que le abriera la puerta. Le pregunté si deseaba un carruaje, pero dijo que no». El duque no comprendía. ¿A dónde podía ir Honora a esa hora de la noche y por qué? ¿Viste hacia dónde se dirigía cuando salió de la casa? «Sí, su señoría». «Dime con exactitud lo que sucedió». «Me pareció extraño que saliera a esta hora y la observé cuando caminaba por la calle». Entonces se detuvo, cruzó y pareció que se dirigía hacia el parque. «Observé que se paró un momento junto a la verja. Después caminó». «Creo que buscaba la puerta del parque». «El parque está cerrado a esta hora». «Lo sé, su señoría, pero me parece, aunque puedo equivocarme, que la señora no lo sabe». El duque pensó que era probable, pero no se explicaba por qué Honora había salido hacia el parque después de oscurecer, ya que era una locura caminar sola por la noche. «Estoy seguro de que no fue lejos», dijo para sí. Salió de la casa y llegó a la calle como lo había hecho Honora. Se detuvo para observar y comprobó que estaba desierta a excepción de un carruaje que se detuvo frente a una casa cuyos dueños eran amigos suyos. Pensó que si veían a Honora caminar sola a esa hora les parecería muy extraño y también sentirían curiosidad al verlo a él en la calle en su noche de bodas.
Retrocedió en forma instintiva para ocultarse a la sombra de su propia casa y cuando el carruaje se alejó volvió a salir a la calle en busca de Honora. No había señales de nadie y aunque permaneció allí varios minutos el lugar continuaba tranquilo y solitario. Como le era imposible mantenerse inactivo comenzó a caminar por el Parque Lane con la esperanza de verla. Entonces pensó que si deseaba fugarse podría haberse dirigido a la casa de su tío en la Plaza Grosvenor. Pero en ese caso reflexionó. Debió tomar la dirección contraria. Ignoraba si tenía algunas amistades en Londres, pero no pudo evitar la esperanza de que en ese caso y si había acudido a ellas fueran personas discretas. Estaba seguro de que si eso se sabía el rumor correría con la velocidad del viento a través de toda la alta sociedad. Ya podía imaginarse las burlas y chistes que se harían a su costa. Él, el soltero más codiciado de Mayfair había perdido a su esposa el mismo día de la boda. También se mencionaría lo que haría aún más divertido el relato, que había recorrido las calles buscándola y haría el papel de tonto. ¿Cómo pudo hacer algo tan reprensible?, se preguntó furioso. Regresó a la casa con rapidez. James continuaba de pie junto a la puerta abierta y al pasar a su lado el duque le indicó: «Supongo que la señora volverá pronto. Cuando lo haga avíseme enseguida. Estaré en el salón». «Muy bien su señoría». Al entrar en el salón automáticamente se dirigió hacia el lugar donde estaban las bebidas pero al llegar a ellas se dio cuenta de que no deseaba beber. Caminó hacia una ventana y abrió un poco la cortina para mirar hacia el jardín trasero de la casa. Había luna que con las estrellas lanzaba luz suficiente para ver los grandes árboles plantados en tiempos de su abuelo y los macizos de flores que durante el día formaban un despliegue de color. Pero el duque se sentía inquieto por Honora y por primera vez pensaba en lo joven e inexperta que era. Después de todo, como había mencionado esa noche, había pasado los 2 últimos años internada en Florencia y supuso que jamás se le ocurrió pensar que no debía salir sola en Londres, en especial después de oscurecer. Trató de recordar si llevaba puestas algunas joyas y temió que en ese caso constituyera una atracción para los ladrones. Como la idea de que la atacaran lo puso nervioso, cruzó la habitación y abrió la puerta que había cerrado al entrar para poder ver si algo sucedía en el vestíbulo. Así sabría de inmediato cuando Honora regresara. «Debo decirle con toda claridad que esto no debe volver a suceder», se dijo. Entonces, de forma insidiosa, como si alguien lo susurrara en su oído, comenzó a percatarse que había otros peligros a los que podría enfrentarse además de los ladrones. Era hermosa y sospechaba, muy inocente. ¿Y si la abordaba un hombre? ¿Sabría qué hacer? Como la idea lo perturbó, pensó que tal vez debería enviar a la policía en su búsqueda, pero temió que no había manera más segura de provocar el escándalo que tanto deseaba impedir. Por mucho que pidiera la discreción de los policías, era demasiado famoso como deportista y miembro de la corte como para esperar que se mantuviera el secreto. «¿Qué puedo hacer?», se preguntó, y se dio cuenta de que jamás se había sentido tan impotente. «Debe haber algo que pueda hacer», insistió para sí mismo. Pero no había más respuesta que aguardar y tener la esperanza de que Honora regresara inconsciente de la conmoción que había provocado. Sin poder evitarlo, el duque volvió a salir a la calle. Después de observar en ambas direcciones, caminó un poco hacia el Parque Lane y otra vez no vio a nadie excepto a una prostituta en la distancia. Como ella caminaba hacia él y no deseaba que lo acosara, se volvió y regresó a la casa. Después de esperar un rato más, decidió que lo único que podía hacer era fingir que se retiraba a descansar cuando oyó que James hablaba con alguien en la puerta principal. Se apresuró a salir al vestíbulo y vio que el lacayo hablaba con un hombre que le entregaba un papel. «¿De qué se trata? ¿Qué desea?». El hombre lo miró algo nervioso pero a la vez desafiante. «Si es usted el duque de Tynemouth, le traigo 2 cartas». El tono de su voz le hizo sospechar que el asunto se refería a Honora. Sin decir nada tomó las cartas y se dirigió hacia donde había más luz. Abrió una y al ver que era de Honora, antes de leerla ordenó: «Que espere ese hombre. Será mejor que pase», le indicó James al mensajero. El hombre retrocedió un paso y le contestó:
Prefiero esperar afuera y en un momento me largo. El duque lo ignoró y comenzó a leer lo que Honora le había escrito. Al terminar tenía los labios apretados. Después abrió la otra carta escrita con letra diferente. Era una hoja del mismo papel barato pero la ortografía era de alguien poco educado y tenía manchas de tinta. Decía: venga con el mensajero, si avisa a la policía no volverá a ver a su esposa. Al terminar de leer el duque le indicó a James: ordene mi carruaje rápido. Dígale al hombre que trajo las cartas que espere. No aguardó a comprobar que cumplieran sus órdenes porque se dirigió hacia las habitaciones de su secretario. Sabía que en la casa siempre había cierta cantidad de dinero disponible por si lo necesitaba pero dudaba de que alcanzara la suma de 500 libras. Solo hasta cuando llegó a la habitación y encendió una vela recordó que como al día siguiente era viernes se habría sacado del banco el dinero para los pagos semanales de algunos trabajadores. Buscó la llave de la caja de seguridad y la abrió. Como suponía encontró que había dinero para sus gastos en billetes de alta denominación y también que el dinero para los pagos estaba colocado en sobres para entregarse al día siguiente. Contó lo que necesitaba y lo colocó en un sobre grande. Cerró la caja de seguridad, apagó la vela y volvió al vestíbulo. ¿Quién es usted?, preguntó al hombre que esperaba. No diré nada, respondió el aludido. Supongo que sabe el castigo para el juego que hacen. El hombre no contestó y el duque comprendió que solo era un mensajero de poca categoría de quienes se habían atrevido a chantajearlo. Por lo tanto no dijo más y esperó sintiendo crecer en su interior la furia y la frustración de verse obligado a acceder a lo que le habían pedido y aceptar el chantaje. Pasaron menos de 5 minutos antes que el carruaje llegara y James se apresurara a abrirle la puerta. Pero al duque le parecieron 5 horas y cuando subió al vehículo, el mensajero que no tenía otro remedio que llevar con él susurró con voz inaudible las instrucciones al cochero. Como el duque no pudo oírlas exclamó: supongo que me dirá a dónde nos dirigimos. Lo sabrá cuando lleguemos. El tono triunfante de su voz despertó en el duque el deseo de golpearlo. Pero consideró que lo mejor era mantener un comportamiento digno y solo mantuvo la esperanza de que al llegar al lugar no se encontrara con que era una trampa y como a Honora también lo tomaran prisionero. Entonces comprendió que todo no era más que un acto improvisado provocado por el error de Honora de salir sola en la noche. En cuanto los maleantes recibieran su dinero ya no habría más dificultades, pero no lograba sentirse optimista y cuando los caballos se detuvieron le bastó una mirada a la casa para saber dónde se encontraban. Sintió que su furia se acrecentaba y que le costaría un esfuerzo enorme controlar su temperamento. Sin embargo, al ver a Kate se controló. Cuando ella terminó de contar el dinero dijo con voz que sonaba como latigazos: ahora condúzcame a mi esposa. Una palabra de esto a alguien y le juró que le cierran el local. Puede confiar en que no hablaré, caballero, y lo mejor para ambos, ya lo sabe, es separarnos sin malos sentimientos. Kate lo condujo a través del vestíbulo hacia la habitación donde Honora esperaba. Aquí la tiene, sana y salva, exclamó Kate al abrir la puerta. El duque se apresuró a entrar en la habitación y Honora se puso de pie. «Viniste por mí». No estaba segura de haber pronunciado las palabras o si solo fue un grito que surgió del fondo de su corazón. El duque no dijo nada, se limitó a ofrecerle el brazo. Temblorosa ella puso su mano en la de él y la apretó como para asegurarse de que verdaderamente estaba allí. Atravesaron el vestíbulo y bajaron por la escalera hacia el vehículo que los esperaba. Cuando el duque ya había ayudado a Honora a subir y estaba a punto de hacerlo él mismo, Kate le gritó: «No olvide que siempre nos dará mucho gusto recibirlo si no tiene nada mejor que hacer». Cuando el duque se sentó a su lado Honora percibió su furia. Lo siento, ¿cómo pudiste hacer algo tan absurdo, arriesgado y peligroso como salir sola por la noche? La angustia que le causaron sus palabras, además de lo que había padecido cuando esperaba, hizo que las lágrimas acudieran a sus ojos y que no pudiera contestar porque tenía un nudo en la garganta. Tuvo miedo de que si intentaba hablar las lágrimas se desbordarían y como sabía que eso lo molestaría aún más solo apretó las manos en un esfuerzo por no llorar. Como si por primera vez pensara en ella y no en sí mismo, el duque preguntó con tono de voz diferente:
¿Te lastimaron? Recordó que al entrar notó que ella tenía una mejilla enrojecida y antes que pudiera contestarle añadió. ¿Qué le pasó a tu rostro? Esa mujer me abofeteó, logró contestar ella. Me preguntó mi nombre y cuando se lo dije me golpeó porque no creyó que fuera una duquesa. El duque se puso tenso al pensar en la indignidad de que una mujer de la vida como Kate golpeara a su esposa, y con tono seco dijo. Pero lograste convencerla. Uno de los hombres tenía un periódico donde se describía nuestra boda. ¡Qué suerte! De pronto se dio cuenta de lo que le habría sucedido a Honora si no hubiera podido convencer a Kate de que estaba casada con un hombre rico. Sabía bien cuántas jovencitas bonitas que provenían de la campiña desaparecían en Londres cuando llegaban a buscar trabajo en mansiones respetables. Con mentiras y otras artimañas las conducían a los burdeles de donde no tenían escapatoria. ¿Sabes lo que era el lugar al que te llevaron? Después de una pausa con voz insegura Honora respondió. Me pareció que era una especie de teatro privado. El duque se sorprendió. ¿Qué te hizo pensarlo? Había allí dos muchachas pintadas como si fueran a salir a escena. Hizo una pausa. Continúa. Cuando una de ellas hablaba conmigo, un caballero, que ella dijo que era Lord Roxton, le gritó. ¿Roxton te vio? No. El duque lanzó un suspiro de alivio antes de preguntar. ¿Y pensaste que había ido a ver una obra de teatro? Sí, porque lo escuché gritar, quiero a Elsie. Es la que da mejor función. El duque permaneció en silencio. Le parecía increíble que alguien entrara al burdel donde la había encontrado y no advirtiera cuál era la razón de que las mujeres estuvieran pintadas y vestidas como Kate. Entonces con indignidad de saber lo que pudo haberle sucedido a su esposa, que ese tipo de gente la había tenido a su merced y que lo habían obligado a pagar una suma exorbitante para permitirle regresar, hizo crecer su furia de manera incontrolable y con indignación exclamó. Casi no puedo creer que alguien pueda comportarse de una forma tan tonta. En ese momento los caballos se detuvieron frente a la casa Timemouth. James esperaba aún en el umbral de la puerta. El duque descendió y cuando Honora lo siguió recordó que debía ofrecerle la mano. Como su comentario había provocado que sus ojos se llenaran de lágrimas, Honora casi no podía ver. Sin embargo, en cuanto llegaron al vestíbulo él retiró el brazo y se adelantó. Ella sintió entonces como si los muros comenzaran a danzar a su alrededor. Se detuvo indecisa sin poder moverse y extendió la mano como en busca de algo en que apoyarse. Escuchó que James exclamaba. ¿Se siente bien, señora? El piso pareció elevarse y cubrirla al mismo tiempo que alguien impedía que se desplomara. Después la envolvió la oscuridad. Cuando la conducía en brazos por la escalera el duque se percató de lo ligera que era Honora y al bajar la mirada hacia los ojos cerrados y la cabeza apoyada en su hombro notó la marca que había dejado la mano de Kate. Al desplomarse se le había caído la capa y por su mente cruzó la idea de que parecía una flor abatida por una tempestad. No era propio de él tener pensamientos poéticos y cuando llegó a lo alto de la escalera y se dispuso a caminar por el pasillo hacia el dormitorio de Honora de súbito se sintió avergonzado de su indignación contra alguien tan pequeña y frágil y como sabía ahora, tan inexperta y de una inocencia increíble. Esto no debió suceder, se culpó, debí evitarlo. La puerta del dormitorio estaba entornada. La abrió con un empujón del pie y la llevó al interior. Emily, que esperaba sentada a su ama, se levantó de un salto. ¿Qué le sucedió a la señora? Se desmayó. Colocó a Honora en la cama con mucho cuidado. Desvístala y acuéstela. Yo le traeré algo de beber. Oh, mi pobrecita señora. ¿Por qué se desmayó? El duque no contestó. Se sintió aliviado al comprobar que James no había comentado nada con el resto de la servidumbre. Bajó y al pasar junto al lacayo le dijo. Supongo, James, que no ha comentado lo que sucedió esta noche. No, su señoría. Lo felicito por su sensatez y discreción y confío en que no se lo diga a nadie. No diré nada si así lo desea su señoría. El duque se dirigió al salón. Dudó entre llevarle a Honora una copa de champaña o una de brandy y decidió que este último era lo más indicado. Le agregó un poco de agua y regresó con paso lento para darle tiempo a Emily de desvestir y acostar a Honora. La encontró ya en la cama pero aún con los ojos cerrados. La señora me habló, dijo Emily, pero me parece que todavía está aturdida.
Debe estarlo, contestó el duque. Deslizó un brazo detrás de la cabeza de Honora. Bebe un poco de esto, dijo con voz muy suave, te hará sentir mejor. Honora abrió los ojos, parpadeó, y como si debiera obedecer bebió un pequeño sorbo del brandy. Como el líquido pareciera quemarle la boca y la garganta, hizo el intento de alejar la copa de sus labios. Bebe un poco más, ordenó el duque con voz firme, y como ella se sentía muy débil no pudo rehusar. La obligó a tomar unos sorbos más y solo cuando el color volvió a sus mejillas retiró la copa y le reclinó la cabeza sobre las almohadas. Ella levantó la vista hacia él y la escuchó murmurar: lo siento mucho. Mucho. Voy a cambiarme, después volveré para que charlemos un poco antes que te duermas. No esperó la respuesta y le indicó a Emily: termine de atender a la señora pero deje encendida la luz. Yo la apagaré después. Emily le hizo una reverencia y el duque cruzó la puerta de comunicación que conducía a su dormitorio. El brandy había disipado la bruma que envolvía a Honora y pudo preguntar: ¿qué sucedió? ¿Cómo llegué aquí? Se desmayó, señora, y su señoría la trajo en brazos. Debe considerarme una molestia. No, señora. Me pareció que estaba muy preocupado. Me dijo que la desvistiera y bajó a traerle un poco de brandy. Honora suspiró. Pensaba en lo indignado que estaría el duque, no solo por la tonta manera en que se había comportado, sino porque además se había desmayado al volver. Estaba segura de que habría detestado verse obligado a subirla en brazos y recordó que su padre decía con frecuencia que a los hombres les disgustaba este tipo de escenas. Debo decirle cuánto lo lamento, pensó, al mismo tiempo que la oprimía la angustiosa sensación de haber fracasado ya en su papel de duquesa. Jamás debí casarme con él. Emily le quitó los broches que le sujetaban el cabello que cayó sobre sus hombros y le rodeó el rostro de rizos. Tenía puesto uno de los finísimos camisones de encaje y seda que su tía había adquirido para su ajuar y que, como era muy revelador, la hiciera sonrojarse al verlo por primera vez. Entonces se había dicho para reconfortarse que nadie la vería con él puesto y ahora se alegraba de poder cubrirse hasta los hombros con las sábanas adornadas con encaje en la orilla. Emily terminó de arreglar la habitación, recogió el vestido de Honora y se dirigió a la puerta. Buenas noches, señora, espero que duerma bien. No la despertaré temprano, lo haré después de que baje el señor. Gracias, Emily, logró decir Honora. De pronto la invadió una gran debilidad y deseó poder permanecer a solas en la oscuridad y dormir. Pero mientras lo pensaba la puerta de comunicación se abrió y entró el duque. Usaba una bata larga y oscura que lo hacía parecer más impresionante que de costumbre y casi de forma instintiva Honora se hundió en las almohadas como si deseara desaparecer. Él bajó la mirada hacia ella durante un momento antes de sentarse en la orilla de la cama y decirle: no hablaremos mucho, Honora, porque considero que debes estar muy cansada después de todo lo que te ha sucedido hoy. Como le resultaba difícil concentrarse en lo que él decía, Honora solo pudo repetir lo que tenía en la mente. Lamento haber causado tantas molestias. Supongo, contestó el duque con voz muy suave, que nadie te advirtió sobre los peligros de salir sola en Londres por la noche. Ahora comprendo que fue una tontería hacerlo, pero quería pensar en que. Vio que el rubor cubría el rostro de ella y agregó: supongo que en mí. Honora asintió con la cabeza. Creo que sería mejor que me dijeras qué te inquieta en lugar de resolverlo sola, en especial en la calle y a oscuras. Honora desvió la vista y contestó con voz que apenas se escuchaba: no creo poder hacerlo. Yo creo que sí puedes y deberías hacerlo, aconsejó el duque. Después de todo estamos casados, Honora, y lo más sensato sería que no hubiera secretos entre nosotros. Al hablar pensó que era un hipócrita ya que tenía muchos secretos que esperaba que ella nunca descubriera. Entonces apartó en un rincón de su mente los pensamientos acerca de sí mismo y agregó: confía en mí. Te prometo que intentaré comprender. Como su voz demostraba una amabilidad que no le conocía, Honora contestó: fue algo que tía Aline me dijo hoy y que yo pensé que sucedería. No comprendo. Tía Aline dijo que cuanto más rápido te diera un hijo sería mejor. Y cuando salí del salón tú dijiste que no tardarías. Aunque hablaba casi de forma incoherente, el duque comprendió. ¿Y eso te asustó?, preguntó. Nunca pensé, ni imaginé, ya que nos casamos de esa forma tan extraña,
que tú me darías un hijo antes siquiera de haber hablado entre nosotros. El duque permaneció en silencio unos momentos antes de decir: debo disculparme contigo, Honora. Te descuidé demasiado y ahora comprendo con exactitud lo que sientes. Vio que una luz surgía en los ojos de ella, que entonces le dijo: ¿me comprendes? ¿No estás molesto conmigo por eso? Antes que él pudiera responder, continuó: sé lo mucho que me detestas y pude sentirlo durante la ceremonia. Y como me odias, no quiero que me des un hijo. El duque no sabía qué contestar. Por fin respondió: deseo que me creas, Honora, si te digo que no era a ti a quien detestaba, sino al hecho de verme obligado a casarme con tal precipitación para evitar, como te dije con toda franqueza, convertirme en el marido de la princesa Sophie. Sabía que te indignaba. Pero cuando intenté negarme a casarme contigo, tía Aline no me lo permitió. El duque frunció el ceño. ¿Cómo lo hizo? Me dijo que si no me casaba contigo tendría que hacerme monja. ¿Hablas en serio? Honora hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Dijo que me enviaría al convento de las Hermanitas de los Pobres al día siguiente. Y yo sabía que era algo malo tomar el velo cuando sé que no tengo vocación. Fue una idea diabólica y tenías todo el derecho de rehusarte, así que aunque no deseaba casarme contigo no pude evitarlo. Suspiró y agregó: como ninguno de nosotros quería casarse y sé lo mucho que me detestas. Estoy segura de que no debemos tener un hijo que no nazca del amor. Como el duque no sabía qué decir, Honora continuó: recuerdo que cuando era muy pequeña alguien le dijo a mamá: qué hermosa es su niña. Supongo que por eso le pusieron el nombre de Honora. Mamá sonrió y contestó: ¿cómo sabe? Honora significa belleza y tanto mi esposo como yo sabíamos que sería hermosa porque nació del amor. Su amiga se rió y dijo: tiene razón, nunca había conocido una pareja tan enamorada. Todos los envidiamos. Honora había hecho el relato con voz muy suave y luego agregó: creo que si tenemos un hijo nacido del resentimiento podría ser feo y hasta deforme. El duque extendió una mano y la puso sobre la de Honora. Estoy seguro de que lo que dices no tiene fundamento, pero creo, Honora, que lo mejor para ambos sería comenzar de nuevo y tratar de conocernos un poco más antes de pensar en iniciar una familia. Sintió que los dedos de Honora temblaban bajo los suyos. ¿Y si nunca llegamos a querernos? ¿Y no dejas de detestarme? Le preguntó ella. Ya te expliqué que no te detesto a ti. Si los dos intentamos olvidar nuestra boda y lo que nos condujo a ella, tal vez podamos fingir que acabamos de conocernos y que nos interesaría saber un poco más el uno del otro. Creo que resultaría muy emocionante. Muy bien, entonces eso haremos. Pero debes prometerme 3 cosas. ¿Cuáles? Que no volverás a huir de mí, que no te pondrás en peligro como lo hiciste esta noche y que confiarás en mí y me dirás todo lo que piensas y sientes. ¿Y si lo que pienso te molesta? No veo razón por la que tus pensamientos puedan molestarme, pero debo correr el riesgo y lo mismo harás tú. ¿De acuerdo? Ella asintió con una sonrisa antes de decir: será maravilloso poder charlar contigo como solía hacerlo con mi padre. Desde que él murió no he tenido a nadie con quien hablar sobre las cosas que me interesan y me he sentido muy sola. El duque le apretó la mano. Esperaré con ansias nuestras charlas, pero ahora creo que debes dormirte sin temor. Ya no te tengo miedo. Al menos por el momento. ¿Estás segura? Muy segura, y puedo percibir que tus sentimientos hacia mí son diferentes a los de antes. Ahora que pienso en ello, creo que yo también puedo percibir lo que sientes. Y creo, Honora, que así como esta noche sabías que acudiría a salvarte, también sabes que siempre te ayudaré si es posible, por difícil que parezca el problema. ¿De veras lo harás? Puedo resultar una gran molestia y costarte más dinero. De forma inesperada el duque ordenó: mírame, Honora. Ella volvió sus ojos hacia él, que pensó que nunca había visto una mirada más clara, inocente y pura. Lo que deseo que comprendas, dijo el duque con voz muy suave, es que en lo que se refiere a nosotros no importa el dinero ni nada más, excepto que debemos intentar comprendernos y convertir nuestro matrimonio en un éxito. Su voz se hizo más profunda al agregar: puede no ser fácil, pero si los dos nos esforzamos y confiamos el uno en el otro, creo que todas las dificultades y problemas se esfumarán.
Cuando el duque terminó de hablar, los ojos de Honora estaban fijos en él y le costó trabajo apartar la vista de ellos. Se preguntó si debería besarla como lo habría hecho con cualquier otra mujer en las mismas circunstancias. Pero pensó que ella no lo entendería y temía arruinar las vibraciones que existían entre ellos y provocar que volviera a tenerle miedo. Le sonrió de esa forma que muchas mujeres consideraban irresistible y se puso de pie. Ahora duérmete, Honora. Partiremos mañana temprano y si te sientes muy cansada podemos quedarnos un día más, pero estoy ansioso por mostrarte mis caballos. Y yo tengo un gran deseo de conocerlos. El duque abrió la puerta de comunicación y regresó para apagar las velas. Buenas noches, Honora. Duérmete enseguida. Lo intentaré y gracias por ser tan amable. Vio que el duque se detenía y cuando se volvió para mirarla agregó. Muy amable y comprensivo. Él cerró la puerta y se quedó sola.